va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Dios te bendiga, Cristo te ama. Mi nombre es Yamilka Ramírez, con una familia, con hijos. Gracias al Señor por ello. Mi pastor es Roberto y Julia Abreu. El Señor siga obrando cada día más en el ministerio de ellos y los bendiga y los guarda donde quiera que estén. Vengo con el tema el llamado de Dios. Jesús le ordenó a los discípulos antes de descender al cielo que no se movieran de Jerusalén. Hechos 1:4. La palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque aquí estamos una vez más glorificando tu nombre, haciendo lo que tú has mandado y predicar el evangelio a cada nación y a toda multitud en el nombre de Jesús. Amén. En el llamado de Dios, lo que uno debe estar seguro es haber recibido el Espíritu Santo de Dios, que sea Él que te esté guiando. Es lo más, cuando Dios llama, lo que tú tienes que estar seguro de que tú estás lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Cuando Dios llama, van a venir muchas cosas donde tú te puedes confundir, donde que tú no entiendes el llamado, a veces te sientes incapaz del llamado. Pero lo que tú tienes que estar seguro es estar en obediencia, reconocer el llamado, aceptar el llamado y decir que sí. Envíame a mí, Señor. Porque si Dios fue el que le plació, nosotros no fuimos que llamamos nosotros mismos, no. Él fue el que nos llamó a nosotros, para gloria de su nombre. Entonces, en el llamado de Dios, tú vas a pasar por mucho. Pero lo importante es que si tú estás respaldado por Dios, por su Santo Espíritu, entonces va a poder seguir avanzando. Mira lo que dice en Hechos 1:8. La promesa del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Eso es lo que debemos estar seguros, que tenemos el Espíritu Santo. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No hablar por las emociones nuestras, ni tampoco dejar de hablar por lo que se te quiere levantar a callarte en lo que Dios te ha mandado. Andar en la obediencia del Señor. Jesús, cuando iba a descender al cielo, le dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén, porque iba a haber una promesa. Iban a ser llenos en Jerusalén cuando descendió el Espíritu Santo. En los apóstoles que hablaban lengua, que bajaba como llama de fuego, diferentes lenguas. Ahí comienzan ellos, los discípulos, a operar en su llamado. Después que Jesús descendió a los cielos, ellos comenzaron a descender. Ellos comenzaron ahí en su llamado, pero a través de su llamado, después que fueron bautizados en el Espíritu Santo, seguían la misión comandada por el Señor Jesús. Ellos seguían la comisión donde andaban en Jerusalén, comenzaron a predicar en Jerusalén. Tras la llegada del Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio y a realizar obras de servicio en Jerusalén. Ya estaban guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a pasar tantas cosas donde ya los cojos caminaban, los enfermos iban estando sanos. Y comenzó a haber un movimiento porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y comenzó a haber un movimiento, pero ¿qué pasó? Ellos, como estaban llenos del Espíritu Santo, los discípulos estaban ellos unidos en un mismo sentir. Que si uno tenía la necesidad y el otro, vamos a decir, que tenía una casa, pues no lo pensaba, vendía la casa. Y según las necesidades de cada uno de ellos,
se compartían sus, vamos a decir, se compartían los bienes. O sea, que no era que se lo cogía uno solo, sino que ellos estaban unánime. Después que recibieron el Espíritu Santo, unánime, que es lo más importante, unánime. Pero siempre se le levantan. Cuando tú caminas a hacer el propósito por el cual Dios te ha llamado, se te van a levantar los mismos cercanos, se te van a levantar. El enemigo va a usar al que quiera para poderte venir a desencantar. El Señor trataba conmigo anoche que hablara del llamado de Dios. Y yo me quedaba pensando, ¿pero por qué? Yo tenía un predicador para el día de hoy, pero el predicador está tan lejos que no pudo. Pero al tiempo de Dios iba a llegar. Y yo ahorita dije, Señor, pero ¿qué será lo que voy a hablar? Pero estoy hablando del llamado de Dios. El llamado de Dios es sufrido, pero también en él hay alegría. Porque tú caminar bajo el mandato de lo que Dios y la misión que Él te ha puesto aquí en este mundo, no hay gozo que tú puedas tener más que ese. Esa es la plenitud, tú haces la voluntad del Señor. Mira también, gloria a Dios. Ya los discípulos comenzaron a hacer, ya ellos comenzaron a ser perseguidos por los sacerdotes, que está en el capítulo de Hechos 5, 17, 18. Gloria a Dios. Vamos a ver en el capítulo 8, en el capítulo 5, arresto de los apóstoles. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Cuando ya ellos estaban mirando todo el movimiento que había y la gente acercándose, ellos llenándose y dando el mensaje de salvación, se llenaron de odio y lo quisieron encarcelar. Pero qué bueno es Dios, que el respaldo, que aunque se levante, el respaldo de Dios siempre está con el que Dios llama. Aunque los discípulos eran perseguidos, ellos tenían el respaldo de Dios. Ellos seguían finalmente su misión. Se extendió a todas las naciones, siguiendo la gran comisión que Jesús le dio antes de descender al cielo. Ellos cumplieron con la misión. Y lo que yo estoy haciendo aquí hoy, parada o sentada, predicándote el evangelio, es porque Dios me ha mandado. Y yo estoy cumpliendo la misión de Él. Aunque muchos me vean como loca, aunque muchos digan, ahora le cogió con estar presentándose en las redes sociales. Yo no estoy buscando views, ni estoy para que me paguen, Dios lo sabe. Dije que sí al llamado y voy a cumplir, porque me es necesario estar bien con Dios, y aunque quede mal con el hombre. En Hechos 5:29. En Hechos 5:29, mira lo que te estoy diciendo. Respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Yo he decidido obedecer a Dios antes que el hombre. Porque hay que tener mucho cuidado con lo que tú puedas pensar o lo que te salga de palabras de tu boca. Cuando Dios está levantando a uno que Él ha llamado y que Dios lo está posicionando para que haga la misión aquí en esta tierra. Y yo quiero cumplir con la misión que Dios me ha puesto en esta tierra. Aunque se levante lo que se levante, estoy dispuesta porque le he dicho que sí a Dios y el respaldo de Él está conmigo. Gloria a Dios. Mira también, mira lo más bonito. Saulo era uno que amenazaba de muerte a los discípulos. Saulo era uno de los que hacía amenaza de muerte a los discípulos. Jesús mismo tuvo que encontrarlo a Saulo en Hechos 9. Gloria a Dios.
Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, y a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? En signo de pregunta. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tuvo Jesús mismo que aparecerse a Saulo porque perseguía. Él le dijo: ¿por qué me persigue? Hay que tener mucho cuidado cuando tú persigues y quieres hacer daño a un hijo de Dios con su llamado. Cuando está cumpliendo el llamado de Dios, hay que tener cuidado. Mejor calla. Y si eres creyente, ora por él, para que vea la misión comandada del Señor en esta tierra. Porque tú no vas a entender el llamado de nadie. Pero cuando Dios tiene trato con la persona, mira, con Saulo lo tuvo que encontrar. No le dijo: Saulo, ¿por qué tú persigues a mis hijos, a los discípulos? ¿Por qué tú persigues a los que están predicando el evangelio de salvación, que soy yo, Cristo? Porque Él es el evangelio de salvación, Jesucristo. Le dijo: ¿por qué tú me persigues? Porque el que se mete con uno de lo que Dios ha llamado, se está metiendo con él. Y este evangelio que el Señor quiere que se predique por todo el mundo, nadie lo va a detener. Y antes que la piedra hable, yo voy a hablar, porque así me ha mandado Dios, que hable. Y tú que me estás mirando, el llamado de Dios puede llegar a tu vida, sin importar en dónde tú te encuentres. Mira, Pablo, que después era Saulo, mira, su nombre pasó a ser Pablo. ¿Qué no hizo Pablo? ¿Qué no hizo el Señor Jesús a través del ministerio de Pablo? Tremenda maravilla y tremenda cosa, donde se vivía un poder, un evangelio de poder. Entonces, mira lo que dice en el 20, el perseguidor, ¿verdad?, pasó a predicar la palabra del Señor en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlo preso ante los principales sacerdotes. Se hacían ellas la pregunta. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy yo te vengo a presentar el Cristo, sin importar la creencia. Él es el Cristo que yo te estoy predicando. Tú puedes ser el próximo llamado de Dios. Cuando Dios te llame, no tenga temor, no te acobardes. Sigue al llamado que Dios te ha encomendado. Y si vienen otras personas que se creen sabérsela toda, de lo vil y menospreciado fue que Dios levantó para avergonzar a aquellos que se creen sabios. De eso es que Dios hace. Y te digo que no te atemorices, porque asegúrate que fue Dios que te llamó y que tú estás lleno de la presencia, lleno de su presencia, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y continúa con tu llamado, no te pares. Aunque el enemigo te quiera detener y parar, no te pares. Aunque el enemigo te dé, sigue predicando el evangelio de salvación. Y oye, tú puedes ser el próximo en que Dios, nuestro Señor Jesús, ponga la mirada en ti. Te dejo con esta. No importa dónde tú te encuentres, Dios te puede llamar. Dios te bendiga. Esta es tu transmisión de la tiniebla a la luz.